para no resignarse a la separación. Todas las etapas del viaje del Papa Francisco a Suecia, desde la conmemoración luterano-católica de la Reforma en Lund y Malmö a la misa para la comunidad católica, las palabras del Papa y el testimonio de católicos y luteranos. No gueticemos a los inmigrantes. La conferencia de prensa del Papa en el vuelo de regreso de Suecia y sus respuestas sobre migrantes y refugiados, sobre la secularización, sobre el proceso de reconciliación en Venezuela, el tráfico de seres humanos y ser voluntario en Italia. La flor de la esperanza. En la misa por los fieles difuntos, celebrada por primera vez en el cementerio romano de Prima Porta, el Papa Francisco recordó que esta flor es un hilo fuerte anclado al más allá, donde Jesús nos ha abierto la puerta de la resurrección. Resucitar con Cristo. La Congregación para la Doctrina de la Fe ha presentado un documento que aclara dudas sobre la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de incineración. No se permite en casa, como tampoco se permite la dispersión. El lunes y el martes, el Papa Francisco viajó a Suecia para conmemorar con los luteranos los 500 años de la Reforma, todas las etapas y los testimonios recogidos por el enviado Alessandro Di Bussolo. Es un viaje eclesial, un viaje muy importante para la Iglesia en el campo del ecumenismo, y vuestro trabajo ayudará a la gente a comprender. En el avión que le lleva desde Roma a Malmö, el Papa Francisco presenta de esta manera a los periodistas que le acompañan su viaje de 2 días a Suecia, el 17º de su pontificado, con motivo de la histórica conmemoración común luterano-católica del 5º centenario de la Reforma de Lutero. En el aeropuerto internacional reciben al Papa el primer ministro sueco Löfven y el ministro de Cultura y Democracia Ban Kuhnke. Después de la comida en la residencia de Igelösa, el Papa Francisco se dirige a la ciudad universitaria de Lund. En la residencia real se reúne con el rey Carlos XVI, Gustavo y la reina Silvia, y con ellos camina hacia la catedral luterana para la oración ecuménica común. Aquí la procesión que abre la liturgia, acompañada del canto Laudate Dominum de la comunidad ecuménica de TC, la encabeza la multícroma cruz, símbolo del evento, y la cierran el Papa y el presidente de la Federación Luterana Mundial, Munib Younan, y el secretario Martín Junge. Es este último teólogo chileno el que pronuncia en español la primera homilía y subraya que la gracia del bautismo es un don divino que nos une. Es tiempo, finaliza, de construir puentes para acercarnos, casas para reunirnos y también mesas donde poder compartir el pan y el vino. Queremos manifestar, dice el Papa, comenzando su discurso, nuestro deseo de permanecer unidos a Cristo para tener la vida. No podemos resignarnos a la división y al distanciamiento que la separación ha producido. Tenemos la oportunidad de reparar un momento crucial de nuestra historia, superando controversias y malentendidos que a menudo han impedido que nos conociéramos y comprendiéramos unos a otros. Ir adelante, no pensar demasiado en las heridas que ha producido la Reforma, sino pensar en positivo. Esto es muy importante también aquí en Suecia, donde vivimos en un ambiente de mayoría protestante. También para nosotros, los católicos, ver lo que tenemos en común, la Sagrada Escritura, la gracia. Dios Padre, continúa Francisco, nos anima a purificar nuestro pasado y reconocer el error de una separación que perpetuaron históricamente hombres de poder en este mundo más que la voluntad del pueblo fiel. Nuestra separación, continúa el Papa, ha sido una inmensa fuente de sufrimientos y de incomprensiones, pero también ellos nos han llevado a tomar conciencia sinceramente de que sin Él no podemos hacer nada. Con gratitud reconocemos que la Reforma ha contribuido a dar mayor centralidad a la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Pidamos al Señor que su palabra nos mantenga unidos, porque ella es fuente de alimento y vida. Sin su inspiración no podemos hacer nada.
Lo ripete siempre que la tradizione Repite siempre que la tradición luterana puede ayudar a la Iglesia Católica y a los católicos a valorar más el texto sagrado. El Papa Francisco es también ciertamente un papa que promueve reformas en distintos ámbitos de la Iglesia Católica y piensa que, en cierta manera, pueden ser inspiradas por la tradición luterana porque la Iglesia es siempre reformada. Necesita siempre de este tipo de renovación. Ahora el mundo espera de nosotros el testimonio de la unidad, finaliza el pontífice, para creer en el poder de la misericordia de Dios. Juntos podemos anunciar y manifestar concretamente y con alegría su misericordia, defendiendo y sirviendo a la dignidad de toda persona. Sin este servicio al mundo y en el mundo, la fe cristiana es incompleta. Este testimonio común de los cristianos es verdaderamente importante aquí en Suiza, en Suecia, donde nosotros los cristianos somos pocos. Por eso debemos unirnos para dar de verdad testimonio de que Cristo vive en su iglesia, de que tenemos el centro de la fe común, la fe en Cristo y la Trinidad, y por esta fe recibimos también la inspiración para llevar el testimonio y sobre todo la ayuda a los que sufren, aquí en Suecia y en cualquier lugar. Tras abandonar Lund y su catedral, el Papa Francisco y el cardenal Koch, presidente del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, junto al obispo Jounan y el pastor Junge, se dirigen a Malmö a bordo de un coche Golf y saludan a los 10.000 suecos, muchos de ellos jóvenes e inmigrantes de distintas partes del mundo reunidos para el acto ecuménico Juntos en la Esperanza. En el escenario se alternan cantos y testimonios de quienes intentan construir un mundo que corresponda a los designios de Dios, como Marguerite de Burundi o Rose de Sudán del Sur, que trabajan en la defensa de los niños víctimas de guerras y obligados a huir. Y el obispo Jounan cuenta su experiencia de niño palestino, refugiado y acogido por la Iglesia luterana. En su intervención, el Papa da las gracias a todos los jóvenes que ayudan a los refugiados, a los huidos y a los que piden asilo y que necesitan protección, porque esto explica es un gran gesto de solidaridad y de reconocimiento de su dignidad. Para nosotros cristianos es una prioridad salir al encuentro de los desechados, porque son desechados de su patria, también de los marginados de nuestro mundo, y hacer palpable la ternura y el amor misericordioso de Dios, que no descarta a nadie, sino que acoge a todos. A nosotros, cristianos, hoy se nos pide protagonizar la revolución de la ternura. Credo que volesse dire anche, per favore, rimanete aperti all'immigrazione. Creo que también quería decir, por favor, estar abiertos a la inmigración. Creo que este es su mensaje, lo ha dicho con tonos educados, pero había también una cierta angustia, especialmente de que Europa no esté suficientemente abierta en relación con los que vienen de países donde existen conflictos violentos. El Papa recuerda después el indecible sufrimiento causado por el conflicto sirio que dura ya más de 5 años y del que da testimonio en Malmö Arena el obispo de Alepo, Audó, que suplica la conversión de los corazones de los que tienen la responsabilidad de los destinos de esta región. Nos motiven y nos den nuevo impulso. Que estas historias, que estos testigos nos motiven y nos den nuevo impulso para trabajar cada vez más unidos. Cuando volvamos a nuestras casas, llevemos el compromiso de realizar cada día un gesto de paz, un gesto de reconciliación, para ser testigos valientes y fieles de la esperanza cristiana. Y como sabemos, la esperanza no defrauda. La esperanza no defrauda. Como conclusión de la velada, Caritas Internacional y el World Service de la Federación Luterana Mundial firman una declaración de intenciones comprometiéndose a colaborar para la construcción de la paz por los pobres, los migrantes y el desarrollo sostenible. La mañana del 1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos, el Papa Francisco entra en un coche eléctrico en el estadio Swedbank de Malmö para celebrar la misa para la pequeña comunidad católica sueca, con la presencia de los dirigentes de la Federación Luterana Mundial y del arzobispo de la Iglesia de Suecia.
Ante más de 10.000 fieles, con muchos inmigrantes polacos, croatas, latinoamericanos y cristianos de Oriente Medio, el pontífice subraya que esta es la fiesta de la santidad de quienes saben vivir cada día su bautismo y para los cristianos que trabajan juntos para alcanzar la santidad en la unidad. La santità ha a che fare col trattarsi da fratelli. La santidad está relacionada con tratarse como hermanos, cuidar de los demás recíprocamente. El que cuida de los demás quiere también superar las heridas, las divisiones entre hermanos y hermanas. Por tanto, creo que los caminos de la santidad y de la unidad son de verdad paralelos. Al comentar el Evangelio de las Bienaventuranzas, carnet de identidad del cristiano, el Papa resalta una. Dichosos los mansos. La mansedumbre, explica, nos acerca a Jesús y nos hace estar unidos entre nosotros. Hace que dejemos aparte todo lo que nos separa y nos enfrenta y que busquemos maneras siempre nuevas para alcanzar en el camino la unidad. Quizá esta virtud es especialmente importante en nuestra sociedad tecnológica, la mansedumbre y la ternura. Con estas virtudes la caridad se hace más humana, más cerca, sobre todo a los débiles, a los que sufren y padecen necesidad. Verdaderamente la ternura y mansedumbre de Jesucristo. Frente a los dolores y las angustias de nuestro tiempo, el Papa Francisco señala nuevas situaciones para vivir las bienaventuranzas. Bienaventurados los que soportan con fe los males que los otros les infligen y perdonan de corazón. Bienaventurados los que miran a los ojos a los descartados y a los marginados y les muestran cercanía. Y también bienaventurados los que oran y trabajan por la plena comunión de los cristianos. Son todos portadores de la misericordia y de la ternura de Dios. Por último, antes del Ángelus anima a todos los católicos suecos a ser sal y luz en las circunstancias que os encontráis viviendo y con gran respeto y solidaridad hacia los hermanos y las hermanas de otras iglesias y comunidades cristianas y hacia todas las personas de buena voluntad. Al final de su viaje a Suecia, en el vuelo de regreso a Roma, el Papa se reunió con los periodistas para la tradicional conferencia de prensa. Nos habla de ello Alessandro Di Bussolo. Durante su encuentro con los periodistas en el vuelo de regreso de Suecia, el Papa Francisco toca distintos temas y se le llama pronto a hablar del país escandinavo y de su tradición de acogida de inmigrantes y refugiados que ha puesto en dificultades el gran flujo migratorio. El ejemplo sueco es de acoger e integrar a la cultura, explica el pontífice, una integración que no debe asustar porque Europa se hizo así. ¿Qué pienso de los países que cierran las fronteras? Creo que en teoría no se le puede cerrar el corazón a un refugiado. Ma anche la prudencia dei governanti. Pero está también la prudencia de los gobernantes. Deben estar muy abiertos a recibirlos, pero también calcular cómo poder ubicarlos. Porque a un refugiado no solo hay que recibirlo, sino que hay que integrarlo. Porque ¿cuál es el peligro cuando un refugiado o un inmigrante, esto vale para los dos, no se integra, no es integrado? Me permito la palabra, quizás es un neologismo, se guetiza, o sea, entra en un gueto. Es una cultura que no se desarrolla en relación con la otra cultura. Esto es peligroso. Después el Papa reafirma el no a la ordenación de las mujeres en la Iglesia Católica, como ya explicó San Juan Pablo II, aunque en la Iglesia las mujeres pueden hacer muchas cosas mejor que los hombres. Acerca de la mediación entre el presidente venezolano Maduro y la oposición, que también tiene a la Santa Sede como protagonista, repite la importancia del diálogo.
El diálogo que favorece la negociación es el único camino para salir de los conflictos, no hay otro. Se questo si facesse in Medio Oriente, Si esto se hiciera en Medio Oriente, sarebbero state ¿cuántas vidas se risparmiate. habrían ahorrado? Quindi una giornalista chiede a Papa Después, un Francesco di periodista pide al individuare Papa le cause Francisco della que indique las causas de la secolarización secularización muy fuerte en Suecia y en toda Credo Europa. che sono queste due cose, no? Creo que son estas Un dos po' la cosas. sufficienza Un dell'uomo poco la suficiencia del hombre, creatore creador de ma cultura, chi va oltre i limiti que va más allá de sus límites e si sente Dio, y se siente Dios, e anche una debolezza y también una debilidad nella en la evangelizzazione evangelización diventa que se ha hecho tibia, tepida e i cristiani sono y los tepidi, cristianos no? son tibios. Lì ci salva un po' Nos riprendere salvaría un poco retomar la sana autonomia la sana autonomía nello sviluppo en el della desarrollo de la cultura, cultura delle y de las scienze, ciencias, anche con la dipendenza di essere creatura, no Dio, también no? con la dependencia Y de anche ser criatura, no riprendere Dios, la y forza también della recomenzar con fuerza evangelizzazione. la evangelización. Infine, sulla lotta al traffico di Por esseri último, umani, sobre Papa la lucha Francesco contra el ricorda tráfico de il seres suo impegno humanos, el Papa vescovo Francisco nell'affrontare recuerda lo su scontro dello trabajo como schiavo. obispo en Buenos Aires Loda il lavoro contra el di trabajo tanti esclavo y gruppi di alaba el volontariato trabajo de locali numerosos contro grupos de l'impunità voluntariado en distretti. Italia contra todas las formas de esclavitud. Bene nel volontariato. Io non mai ho Aquí en pensato Italia che se trabaja bien en el succeda voluntariado. questo, no? È una cosa Y nunca bella había pensado que che ha sucedía, l'Italia, que no? pudiera suceder Il esto, ¿no? volontariato. Es algo Y bonito questo que tiene Italia, el è dovuto voluntariado. ai parroci. I parroci, Y esto se debe a los párrocos. l'oratorio e il volontariato El oratorio sono y el voluntariado son dos cosas sono nate dallo que zelo nacen del celo apostolico apostólico de dei los parroci párrocos italianos. Mercoledì El miércoles pomeriggio, por la tarde, el Papa Francisco presidió la misa por los difuntos en el cementerio romano de Prima Porta, el más grande de Italia. El reportaje es de Benedetta Capelli. Rosas de colores depositadas sobre una tumba para rendir homenaje a los difuntos, a los muchos que reciben visitas y a los muchos olvidados. Con este gesto, el Papa Francisco inicia la celebración de la misa por los fieles difuntos, celebrada por primera vez en el cementerio Flaminio, el más grande de Italia con casi 3 millones de tumbas, un lugar que se encuentra en la zona de Prima Porta, en la periferia norte de Roma. En la plaza frente al Osario, el pontífice en la homilía recuerda la costumbre de llevar flores a los difuntos que ya no están, un gesto que es esperanza y al mismo tiempo recuerdo de los seres queridos. Ha questo doppio senso. La conmemoración de los fieles difuntos tiene un doble sentido. Il cimitero è triste. Un sentido de tristeza, un cementerio es In triste. questa tristezza noi portiamo dei fiori Pero a esta tristeza nosotros le traemos come un flores segno di speranza. Anche posso dire como un signo de esperanza y también puedo Fiesta. decir de fiesta. e la tristezza si mischia con la speranza. Y la tristeza se mezcla con la esperanza. Es Es la luz de la esperanza, recalca el Papa, la que indica el camino que antes o después todos estamos llamados a realizar. Col fiore della speranza, con quel filo Pero con la forte flor de la che è esperanza, ancorato al con di ese là. hilo fuerte que está anclado más allá. Ecco, questa ancora non delude. Y así es, ese ancla no esperanza defrauda, di la resurrezione. la esperanza de la resurrección. Chi ha fatto primo questo cammino è Gesù. Y el primero que hizo este camino Con la es sua Jesús. croce ci ha Con su aperto la cruz porta della nos speranza. abrió la puerta de la esperanza, Si è aperto la porta nos abrió la puerta para entrar, per entrare dove contempleremo donde Dio. contemplaremos a Dios. Jesús Jesús nos espera, nos ofrece su mano, que, dice Francisco, mis ojos lo contemplarán, porque mi Redentor, como escribió Job, está vivo y se alzará sobre el polvo. Torniamo a casa oggi
Volvamos a casa hoy con esta doble memoria. La memoria del passato, dei nostri La memoria del che pasado, si sono andati, de nuestros seres queridos que se fueron, e la memoria del futuro, il cammino y che la noi memoria del andremo, futuro, del camino que nosotros haremos, con la certezza, ma la sicurezza, quella certezza con la certeza, la seguridad, uscita dalle labbra la di certeza Gesù. que salió de labios de Jesús. Io lo Yo lo risusciterò resucitaré nell'ultimo giorno. en el último día. Después de la celebración y del regreso al Vaticano, el Papa descendió a las grutas de la Basílica de San Pedro para orar en privado ante las tumbas de sus predecesores, un homenaje sencillo pero conmovido y sentido. El viernes por la mañana, el Papa Francisco celebró en la Basílica Vaticana la misa en sufragio de los cardenales y de los obispos fallecidos durante el año. En la homilía recordó su servicio a la Iglesia con el amor paterno hacia los pobres, los indefensos y los que necesitan ayuda, y también a los que fueron llamados a dar testimonio del Evangelio de una manera heroica, soportando pesadas tribulaciones. Su muerte, finalizó el Papa, es en realidad la entrada en la plenitud de la vida. Y aunque aparentemente separados, el poder de Cristo y de su Espíritu nos une de una manera profunda. El jueves, en el contexto del año jubilar, el Papa recibió en audiencia a los representantes de distintas religiones que trabajan en el campo de la caridad, a los casi 200 invitados entre cristianos, judíos, musulmanes, budistas, hinduistas y de otras confesiones. El pontífice les habló especialmente de la misericordia, un misterio que se ha de celebrar no solo con palabras, sino especialmente con las obras, inclinándose con ternura compasiva hacia la humanidad débil y necesitada, y rechazando la tentación de abusar con la fuerza. Que no suceda más, dijo, que las religiones, a causa del comportamiento de algunos de sus seguidores, transmitan un mensaje desentonado, disonante del de la misericordia. Por desgracia, no hay un día en que no se oiga hablar de violencia, conflictos, raptos, ataques terroristas, víctimas y destrucción. Y es terrible que para justificar tales barbaries se invoque a veces el nombre de una religión o del mismo Dios. La Congregación para la Doctrina de la Fe ha publicado recientemente una instrucción sobre la sepultura y la incineración de los fieles. Nos habla de ello Bárbara Castelli. La inhumación es la forma más idónea para expresar la fe y la esperanza en la resurrección del cuerpo. Donde razones de tipo higiénico, económico o social lleven a elegir la cremación, la Iglesia no ve razones doctrinales para impedir esta práctica, aclarando sin embargo que no está permitida la dispersión de las cenizas o su conversión en recuerdos conmemorativos. Son algunos de los pasajes fundamentales de la nueva instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Ad Resurgendum cum Christo, sobre la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de incineración. El pasado 25 de octubre presentaron el documento en la Sala de Prensa Vaticana el cardenal Gerhard Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el padre Sergio Tomás Bonino, secretario de la Comisión Teológica Internacional, y Monseñor Ángel Rodríguez Luño, consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Al proteger el cuerpo de los difuntos, la Iglesia confirma la fe en la resurrección y se separa de actitudes y ritos que ven en la muerte la anulación definitiva de la persona. En mi opinión, en el mundo actual hay dos tendencias. La primera es una cierta privatización de la muerte que no tiene en cuenta el hecho de que la muerte es también un acontecimiento familiar, también un acontecimiento que tiene que ver con la iglesia, con la parroquia, y por la dispersión de las cenizas
puede tener un sentido demasiado privado. Y otra cosa también, las cenizas cuando se dispersan pueden significar el hecho de que ya no hay nada más. Y esto es un símbolo muy opuesto a lo que es nuestra fe cristiana, que quiere subrayar la continuidad. Con la muerte, se lee en la instrucción, el alma se separa del cuerpo, pero en la resurrección Dios volverá a dar la vida incorruptible a nuestro cuerpo transformado, reuniéndolo con nuestra alma. También se recalca que la sepultura de los cuerpos de los fieles difuntos en los cementerios o en otros lugares sagrados favorece el recuerdo y la oración por los difuntos por parte de sus familiares y de toda la comunidad cristiana, y también la veneración de los mártires y de los santos. Por último, no se permite la conservación de las cenizas en el ámbito doméstico. Se podría objetar que en algún caso la opción de conservar en la propia vivienda las cenizas de un familiar querido, padre, mujer, marido, hijo, está inspirada por un deseo de cercanía y piedad que facilite el recuerdo y la oración. No es el motivo más frecuente, pero en algún caso puede ser así. Existe, sin embargo, el riesgo de que se produzcan olvidos y faltas de respeto, sobre todo una vez pasada la primera generación. Nadie vive para sí mismo y nadie muere para sí mismo, dice la fe cristiana. Por eso la muerte hace referencia también a la comunidad que reza por los difuntos y necesita signos concretos para esta oración.